Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Developer Advocate para Europa. Y por aquí tengo a mi nueva compañera, Eli, ¿qué tal? Hola, hola, mi nombre es Elizabeth Fuentes y yo soy Developer Advocate para Latinoamérica. Volvemos a juntar Latinoamérica y España. A partir de ahora veréis en el podcast, ya sabéis que Marcia está de baja maternal, que le deseamos todo lo mejor desde aquí y que seguro que entrará en alguno de los episodios a lo largo del año para contarnos qué tal le va. Tiene un montón de proyectos en mente. Entonces, bueno, iremos viendo. Yo súper encantado de tener a Eli y creo que tenemos noticias porque para los que nos estáis escuchando, normalmente a partir de marzo hasta junio empieza lo que llamamos la temporada de Summits de AWS, que son los eventos que hacemos en distintos países. Creo que en tu lado vienen unos cuantos ya, ¿no? Sí, tenemos para la parte de Latinoamérica habla hispana, para el 18 de julio tenemos el Summit de Bogotá y el 7 de agosto tenemos el Summit de México. Y si estás en la zona de Brasil y nos estás escuchando, también va a haber un summit en Sao Paulo el 15 de agosto. Así que te súper invitamos. Recuerda que los summits son completamente gratuitos y la pasan súper bien. En alguno de ellos vamos a tener Game Days. Así que te Mm. esperamos allá en los Game Days de Bogotá y México. Y en este lado, el 5 de junio, tenemos el de Madrid. Así que cualquiera que le apetezca, yo creo que están ya las inscripciones. La dejaremos de todas formas en la descripción, tanto de YouTube como Spotify. Recordad que esto o nos podéis escuchar simplemente, o si os apetece vernos, también estaremos disponibles en YouTube. Y dando paso, vamos a arrancar hoy el capítulo con una persona a la que tenía ganas de entrevistar desde hace tiempo, porque casualidades de la vida me ha dado por meterme en este mundillo de lo que llamamos Deep Racer. Y para mí es un placer presentaros a José Coronel. ¿Qué tal, José? Hola, muy bien, gracias. Aquí de Chile. Desde Chile, mira, desde el otro Claro, lado con exacto. Eli. Oye, ¿por qué no nos cuentas y arrancamos quién eres, de dónde vienes y a dónde vas? Dale. Bueno, mi nombre es José Coronel. La verdad, soy papá de dos niños. Trabajo en JP Morgan. Soy Executive Director en JP Morgan, en el área de tecnología. Me gusta decir que soy programador, porque me encanta codear y programar cualquier cosa. Cualquier cosa que se pueda meterle código, ahí estoy. Em, y llevo en Deep Racer ya casi como corredor pro, casi 3 años, pero participando en Deep Racer así dedicado como 4 años. Wow, ¿por qué no arrancamos para los que no sepan qué es Deep Racer? ¿Cómo les definirías este maravilloso? Yo diría es un servicio, pero al final se convierte en una liga, un juego, gamificación, lleva todo el conjunto. Bueno, o sea, si tuviera que explicar qué es Deep Racer, bueno, para no explicarlo este tema del Reinforcement, porque en todo lo que es el área de Machine Learning, inteligencia artificial, a algunos nos gusta todo lo que es el tema de Deep Learning, en Reinforcement Learning, que este es como aprendizaje por refuerzo. Lo que yo podría decirle es que en el caso de Deep Racer es una forma entretenida de entrar en este mundo de forma práctica, no teórica, porque lo que uno nos pasa siempre es que cuando entra en el mundo de inteligencia artificial, hace el mundo, funciona súper lindo, pero ya cuando quiere verlo, ok, pero verlo en el mundo real es súper difícil. ¿Dónde lo hago? En cambio, Deep Racer tiene esa característica de que uno no solamente puede entrenar un modelo, sino que además puede verlo en el mundo real, cómo funciona, tanto virtual en una carrera, como también cómo funciona en el mundo físico, en un autito. Que de hecho es cuando empiezan los choques, porque en el mundo virtual el pensamiento funciona bonito, en el mundo físico es un desastre. Pero si tuviera que explicarlo, el objetivo principal es crear algo que vamos a llamarle una función de recompensa, que vamos a decir que es la forma en la cual yo le puedo decir a mi modelo qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo, o mejor dicho, voy a usar una palabra más correcta, qué tan bien o qué tan mal lo estoy motivando para que lo siga haciendo mejor o no, ¿ya? Mm. Y en base a eso, lo que yo le digo y como yo lo motivo, es como al final el modelo va a aprender a poder andar en este autito. O sea, al final es como cuando entrenas a un perro, ¿no? Si te portas bien, te doy la galletita, si te portas mal, no hay nada, ¿no? Que vaya aprendiendo. Exacto. ¿Sabes qué analogía me gusta más que un perro? Porque me ha servido mucho a mí personalmente en el mundo de Deep Racer. Me ha cambiado, me ha ayudado a ser mucho mejor corredor pro. Es como le enseñas a un niño. Yo personalmente, cuando empiezo a ver cómo le enseño a mis hijos, ¿ok? De Ujú. hecho, podemos discutir después de eso. Me ha ayudado mucho a mejorar mis modelos. Voy a Qué tener que bien. aprender a correr sobre Deep Racer porque yo tengo niños pequeños
Y tal vez el D-Racer nos va a ayudar a ser mejores padres. Créeme que ayuda. Yo os iba a contar, ahora que habías hablado de los niños, normalmente cuando damos clases contando qué es esto del aprendizaje por refuerzo, el reinforcement learning, muchas veces lo comparas con, también tenemos el aprendizaje supervisado y el no supervisado, ¿no? Entonces en el supervisado siempre volvemos a decir, oye, es como cuando estás con tu libro de texto que tienes las respuestas al final, ¿no? Que vas viendo, crees que Ujú. está la respuesta, chequeas a ver si estoy bien o no. En el no supervisado no tienes directamente las Ya. preguntas, pero cuando llegas al aprendizaje por refuerzo, siempre decimos a los chavales, esto es como jugar a un videojuego. No sabes las reglas al principio, pero a medida que vas jugando, vas descubriendo qué acciones te dan puntos, cuáles te matan, dónde no tocar, dónde sí. Y los chavales poco a poco se van enganchando. Pero vamos a volver a Deep Racer porque has hablado de un mundo virtual y un mundo real. Entonces, nuestro servicio, al final lo que tiene para aquellos que lo oigan por primera vez, tienes un servicio donde tú puedes entrenar en base a 15, 20 circuitos que hay diseñados ya previamente, donde haces esta función de recompensa que suele ser en Python, donde ya veremos distintos parámetros, etcétera, y empiezas a entrenar tu modelo. Me ha gustado cuando has dicho que del virtual al real hay un mundo, porque muchas veces has entrenado el modelo y va como un tiro, pero lo pones en físico y la luz le molesta, la cámara no capta los frames que debería captar, no sabe dónde está en el circuito, las paredes a veces no son igual que en el mundo virtual. Dinos cómo ves todo esto. Es que la verdad es que es súper entretenido porque uno empieza también entonces a aprender otros conceptos, ¿ok? O a explorar conceptos un poco más avanzados. Por ejemplo, voy a mencionar uno de ellos, el overfitting, Ujú. o el vamos a decirle como el sobreajuste, ¿ya? O el sobreentrenamiento. Cuando estoy en el mundo virtual, ¿ok? Em, efectivamente, hacer este sobreajuste o hacer este overfitting, ¿ok? Ayuda, ¿ya? De hecho, lo que uno empieza a hacer, cuando tienes en Deep Learning, ¿no es cierto? Tiene estas redes neurales y uno entrena un modelo, uno puede hacer este concepto de transfer learning, ¿no es cierto? O sea, ya tengo un conocimiento y sobre ese conocimiento puedo seguir entrenando otro modelo, ¿no es cierto? Otra red y que usa ese conocimiento. En el caso de Deep Racer sucede lo mismo. Una vez que uno entrena un modelo, ¿ya? En Deep Racer vamos a decir que se llama clonar o un clon. Entonces, ya tengo un aprendizaje, yo puedo clonar mi modelo y sobre ese aprendizaje seguir ajustándolo un poco más. Y en el mundo virtual funciona excelente. Pero en el mundo físico, el overfitting es un desastre. Es totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene, la primera vez que uno nunca se ha enfrentado a un modelo físico o un auto físico, uno entiende a entrenar un modelo, lo clona varias veces, lo ajusta muy bien, en el mundo virtual anda perfecto. Y yo la verdad es que fui a una carrera física, no lo podía creer. O sea, mi auto ni siquiera completó una vuelta. No entendía, pero ¿cómo? Y lo miraba en el mundo virtual, no. Y alguien me dijo, en ese momento yo estaba en Washington, en un summit de Washington, y alguien me dijo, no, 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 me dijo, pero ¿cuántos clones has hecho? Yo le dije, hice 5. No, me dijo, mira, prueba el primero. Dije, pero el primero con suerte completa con menos tiempo. Pruébalo. Y lo puse, y el auto completó una vuelta y en un muy buen tiempo. Y dije, pero ¿qué pasó aquí? Entonces ahí uno empieza a averiguar, ¿ya? De hecho, hay un muy buen artículo de Amazon, ¿ok? Que explica el Sim to Real, que explica muy bien, ¿ok? Todos los desafíos que uno se puede encontrar. Por ejemplo, Guillermo, tú mencionaste algo muy bueno. Después vamos a entrar quizá en detalle, pero Deep Racer por debajo son dos redes y una de ellas, la primera es una red convolucional, que ¿qué es lo que hace? Que lo que hace es que cuando uno va entrenando en el mundo virtual, ¿no es cierto? Va tomando como la foto del momento donde está el auto, esa red convolucional analiza esa imagen, obtiene los parámetros de en qué posición estoy, en qué velocidad, todo, ¿eh? Y sobre eso se entrena el modelo. Pero en el mundo físico, la cámara que está adelante, en la medida que va andando, va vibrando. Entonces eso también puede generar un poco de ruido. Lo otro que nos pasa, que también yo me acuerdo yo cuando entré como corredor inicial, se da algo muy entretenido en los summits, cuando hacen las carreras físicas. Tú ves que hay dos grupitos de autos. Hay un grupo de autos que los tiene asociados para los pros y hay otro grupo de autos que los tiene asociados para el resto del mundo cuando yo entré a correr por primera vez. Y yo decía, pero ¿por qué pasa eso? Claro, porque cuando uno parte al comienzo tiende mucho a chocar el auto y estos choques que uno lo hace al auto también lo descalibra. Entonces no es justo para los corredores pro que sientan un auto un poquito más calibrado. Entonces todos esos efectos, ¿ya? Hacen que correr una carrera física sea mucho más complicado, pero también tiene algo muy entretenido, mucho más desafiante. ¿Por qué? Porque se puede. Y ahí es donde está el desafío.
porque uno empieza a ver los corredores pro y dice, se puede hacer. ¿Nos podéis Sí, imaginar la de horas que nos lleva a calibrar los coches? De hecho, tenemos en la oficina de Madrid, en la planta 11, un circuito de Deep Racer y un armario lleno de coches de, pues eso, que hay que arreglar suspensiones, que hay que cambiar piezas, que hay que volver a calibrarlos. Y justo, hay 2 o 3 que nosotros siempre tenemos guardados, precisamente para los pro, que de vez en cuando nos viene algún campeón y oye, juega y demuestra, pero para los chavales Sí, sí exacto, que sí, suele ser. sí. sí, yo una vez estuve en una carrera de D-Racer el año pasado para acá un partner. O sea, yo no soy, o sea, yo tengo expertise en Machine Learning y en inteligencia artificial, pero no tengo expertise en Deep Racer. Y dije, pero me gustaría ir a ver qué tal, enséñenme. Y aquí los chicos de Chile me enseñaron, tuvieron la gentileza de enseñarme. Y la calibración de los autitos toma tiempo, o sea, puede ser 15, 20 minutos o hasta más, calibrar el autito. Entonces, o sea, es súper mala experiencia si tú vienes con un pro y te tienen que calibrar el autito también. Y bueno, aquí veo que hay que saber mucho de Machine Learning, mucho de inteligencia artificial, de Deep Learning. Y José, ¿tú tienes un background sobre eso? Porque dijiste que eras programador, pero ¿qué tipo de programador eres? No, a ver, hasta hace 4 años atrás, que empecé antes de empezar Deep Racer, no, yo soy 100% Java. Mi background es, yo soy Java developer, pero mi especialización es backend, ¿ok? Siempre me he dedicado a Java. La verdad es que siempre miré a Python como un lenguaje de scripting muy entretenido, pero para robótica. Yo lo usaba mucho, usaba Python para hacer robótica, especialmente me gusta hacer robótica con Lego, ¿ok? Se usaba mucho el micro Python para Lego Mindstorm, pero nunca lo había visto más allá que eso. Y tampoco nunca me había llamado mucho la atención la inteligencia artificial y el machine learning o el deep learning, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía esta sensación de que, ok, estudiaba, hacía un modelo, lo entrenaba, pero ¿y luego qué? ¿Cómo lo llevaba a la realidad? Entonces, o cómo lo podía llevar a algo más práctico. ¿Por qué? Porque mi trabajo hasta ese momento no tenía esa necesidad. Entonces, eso como que me frustraba un poco. Entonces, cuando apareció Deep Racer, y vi que no solamente era aprender, sino que realmente lo podía llevar a la práctica y lo podía ver, eso fue a mí lo que me motivó. Oye, ¿por qué no arrancamos para que la gente vaya viendo paso a paso y luego ya nos metemos en cómo JP Morgan, porque sé que hacéis carreras ¿Mm? privadas, etcétera, Sí, y sí. nos metemos en el detalle? Cuando yo quiero entrenar un modelo de Deep Racer, normalmente los que venimos de ingeniería tal, siempre es definición de problemas y qué es lo que quiero que haga este coche, ¿no? Cuando me enfrento a completar la pista en el menor tiempo posible, aunque he de decir, porque nos lo está pidiendo mucha gente, que está muy bien que complete la pista, pero a la gente le gustaría ver drifting, que hemos visto algún campeón del mundo que derrapa el coche y es increíble porque lo derrapa usando inteligencia artificial, que el Sí. coche aprende a bloquear y deslizar. De hecho, el mejor drifting, no en virtual, el mejor drifting físico, ¿ok? Fue en el Summit de India del año pasado y lo hizo el equipo de JP Morgan. De hecho, todo el mundo lo vimos cuando los corredores pero vimos cómo hizo ese drifting, que es en la pista de Zeta, en la última curva. Hace un Ujú. drifting que es brutal. Pero quiero decir algo. eh, el drifting se ve muy lindo, pero al final obtienes carreras con más tiempo. Porque, Sí, porque hay un malentendido. A ver, Amazon tiene una regla. Cualquier corredor pro no puede hablar de su reward function y no puede decir ciertas cosas, pero no quiere decir que no pueda decirlo de otra forma con analogías, ¿ok? Primero, hay un malentendido que a todos nos pasa cuando partimos en Deep Racer. Queremos ir lo más rápido posible, porque pensamos o creemos que el auto yendo más rápido, ¿ok? Vamos a lograr, ¿ok? Que dé la vuelta en un menor tiempo. Uno pues, cuando empieza a ser corredor pro y uno empieza a practicar, se da cuenta de que no va por ahí, sino que más bien va por recorrer la menor distancia posible. O sea, acá lo que hay que buscar es recorrer la menor distancia posible, ¿ya? Y cuando digo recorrer la menor distancia posible, si hablamos de la pista ovalada, que es la más simple, para poder hacer una analogía, porque después de eso hay que extrapolarlo a estas pistas más complicadas. ¿Qué significa recorrer la menor distancia posible en una pista ovalada? Ir lo más pegado al borde. O sea, entre más pegadito vaya al borde. De hecho, si ustedes ven los videos de los corredores pro, siempre van a ver que hacen dos cosas. Van muy pegado al borde y segundo, las curvas las toman muy cortadas, ¿ya? Esa es una. Lo más importante en Deep Racer, para ir viendo, es tener ese concepto de, por favor, tratar de recorrer la menor distancia posible. Y lo segundo, más que el drifting,
Yo le diría a la gente que traten de enfocarse en aprender a frenar. Claro, porque fíjalo, mira los corredores pro, ¿cómo lo hacen para tengo una pista, una recta y después tengo una curva. Van, pero velocísimos y muy rápido y pegado al borde. Y cuando van llegando a la esquina, se frenan, toman la curva cerradita y después de nuevo aceleran. Es como si fueran los corredores de Fórmula 1. Entonces, hay que pensarlo por ahí. ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿4 metros por segundo? 4 metros por Configurable. segundo. Sí, 4 metros por segundo. Ahora, no vamos a entrar en los detalles, pero hay dos formas de... Esto se define con algo que se llama el action space o el espacio de acción, que es una combinación entre velocidades y ángulo de giro o el steering, ¿ya? Ujú. Que está entre los 30 y los menos 30 grados, ¿ya? Pero también hay dos formas de entrar el auto. Algo que se llama un espacio continuo y algo que se llama un espacio discreto. En un espacio discreto yo defino las combinaciones. Defino combinaciones, X número de combinaciones, lo recomendable no es un máximo de 21, ¿ok? Pero un Ujú. espacio continuo es otra forma de entrenar en la cual yo no defino las combinaciones. El modelo o la red por sí solo va usando todas las combinaciones posibles, lo cual quiere decir que quizás, o mejor dicho, no quizás, va a pasar, ¿ok? Mi entrenamiento va a tomar mucho más tiempo. Yo iba a hacer un resumen del proceso de aprendizaje. O sea, una vez que seleccionas la pista, Eso. en este caso estamos en la ovalada, el agente que es nuestro coche va a observar, y lo mencionabas tú antes, el estado actual hago un snapshot, una ¿Mm? foto, para ver dónde estoy, si me he salido, si no, etcétera. Y basándose en ese estado y lo que ha aprendido hasta ahora, decide realizar una acción, que puede ser girar a la derecha, frenar o acelerar el vehículo, ¿no? Mm. Eso te lleva a un nuevo estado y el agente recibirá una recompensa o una penalización dependiendo en qué tan bien hizo esa acción que hemos tenido. Y a partir de ahí empieza a ajustar su comportamiento. Pero aquí entra en juego, aparte la función de recompensa, que es como alimento para que cada vez mejore, toda la parte de hiperparámetros, que en el contexto de aprendizaje por refuerzo son las configuraciones que realmente van a gobernar cómo entrenamos este modelo. Y un concepto que sí que creo que deberíamos tener para la audiencia es exploración versus explotación. Mm. Porque una cosa es cuando te dejo explorar para ver si Mm. realmente esto mejora lo que había hecho antes o no, pero cuando ya pasas al modo quiero entrenar o quiero competir, ya estás explotando todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? Exacto. Ahí voy a entrar en ese detalle, pero me gustaría decir otro tip más. Mm. Tú mencionaste algo. El auto, ¿no es cierto?, hace un step o hace un paso, la Ujú. reward function se ejecuta y obtenemos los parámetros y en base a eso le damos una recompensa, ¿no es cierto? Y se va generando lo que es la experiencia, ¿ya? Hay algo que si uno no empieza a leer un poco de Deep Racer, no lo va a entender. Uno cree que entonces el auto va acumulando experiencia y en base a lo que hizo en el pasado más lo que está haciendo en el futuro, ¿ok? Va a ir ajustando su premio. Y no es así, porque si uno empieza ya a leer un poco más que hay por debajo, se va a encontrar que lo que usa, ¿ya?, es Markov. Y Markov, ¿ok?, que lo voy a dejar ahí nomás para que lo lean, pero Markov tiene una regla, ¿ok? Lo que pasó en el pasado no me interesa, ¿ya? Yo Sí. premio el presente, premio el momento. Entonces, eso es súper importante. ¿Para qué? Para cómo uno construye la reward function. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Cada vez que nosotros premiamos el momento. Y lo que hace Deep Racer no le interesa lo que pasó en el pasado, ¿ya? Por así decirlo, voy a decirlo así más fácil, como que Deep Racer no tiene memoria, ¿ya? Entonces, Carpe diem. claro, no tiene memoria. Ahora, mencionemos de lo que de lo que tú decías. Ujú. Efectivamente, ¿qué es la exploración? ¿Ya? La exploración es, voy a hacer un ejemplo con mis hijos, porque siempre digo que me gustan más los niños, ¿ok? ¿Qué me pasa a mí? Voy al parque, ¿no es cierto? Y hay un montón de juegos. Están los balancines, está el sub y baja, están las cuerdas, hay un montón de cosas. Y mis hijos siempre me preguntan, papá, ¿y a dónde voy? Hijo, donde tú quieras, juega donde tú quieras. Entonces él ve y prueba qué juego le gusta más, qué juego le gusta menos, y lo intenta, quizás la cuerda le cuesta mucho, pero el refalín le encanta porque baja muy rápido. Eso es la exploración. La exploración es el poder ver todas las posibilidades que hay. Si lo llevo al mundo de Deep Racer, la exploración es que voy a dejar que el auto vaya a distintas velocidades por distintos lados de la pista, ¿ok? Mm. Entonces, eso se logra con exploración. Ahora,
una vez que mi hijo ya jugó 1 hora, siempre me dice, papá, estoy un poco aburrido. Yo le digo, pero bueno, pero ¿qué juego te gustó más? El balancín me encantó porque me tiro y me resfalo. Y la cuerda también me gustó porque me puedo balancear y lanzarme. Y yo le digo, ya, pero hagamos una competencia ahora. A ver, pudiste balancearte. A ver, ¿cuánto caíste? 1 metro. Intenta caer 1 metro 10 centímetros. Y entonces empieza a ser un poco mejor. ¿Ya? La explotación, ¿ya? Es entonces, en base a lo que yo aprendí, ahora cómo puedo empezar a usarlo para poder hacerlo mejor. Voy a explicarlo, quiero explicarlo así con palabras simples. Entonces vamos a explotar ese conocimiento que tengo, ¿ya? Y voy a poder empezar a intentar hacerlo mucho mejor. El único problema es que ahí hay un área gris. El área gris es que, ok, entonces, mi hijo quizás aprendió a hacer este metro, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, quizás si yo exploto ese conocimiento que tiene hasta ahora, va a poder llegar hasta 1,20 m. Pero va a ser lo más que va a llegar porque es lo que aprendió a hacer, ¿ok? Con el tiempo que yo le di. Quizás si lo hubiese dejado jugar 1 hora más, hubiese aprendido él, explorando, llegar a 1,20 m. Y si hubiese explotado ese conocimiento, hubiese quizás llegado a llegar a 1,40 m. Entonces, a- ahí Pero viene ese también punto. está la contraparte, que si le dejas que explore mucho, te Claro, puedes encontrar que nunca optimizas suficientemente el salto, la mecánica para llegar hasta ese metro 20, metro 30, Es, etcétera, ¿no? o lo además, otro, o sea, aprendió algo no, malo. Y te quedas además en un mínimo. que, Claro, claro, eso iba a decir, o sea, que de los modelos generalmente no importa tanto el tiempo de entrenamiento, porque tú puedes, o sea, entrenar los días, pero que entrene días no significa que su rendimiento va a ser el mejor, ¿no? porque va a llegar un Sí. momento que llegó a su máximo Mm, y listo. Entonces, también sí. podría pasar que tu hijo tiene una estatura y una fuerza X que los va a llegar, lo máximo que va a poder llegar es a 1,30 m, o sea, 1 metro, sí, 1,30 m, Mm, y ya no más, y no va a poder llegar más. mm, Y también están, no sé, los aspectos, por ejemplo, los autitos, va hasta no sé, la cámara, la vibración, que eso también depende mucho del ambiente donde estás. Tal exacto. cual. Tal cual. De hecho, mi compañero Germán, que es el experto en Deep Racer aquí en Mm, España, siempre cuenta que cuando arrancó en este mundo, pues la primera vez que entrenó su modelo, pues 22 segundos hacer la vuelta completa. Dice que se va un día a la playa, dice, bueno, voy a dejar 8 horas entrenando. He cambiado esto un poquito, pero he clonado el modelo, muy poca variación, se va, vuelve al cabo de la tarde, 42 segundos. sí, Dice, sí, ha doblado el tiempo que tarda sí. el coche en hacerlo. Porque es como, vuelvo a decir, es como los niños. Me encanta, vuelvo a decir la analogía. No sé cómo dirá en España, pero en Chile nosotros decimos que aprenden como malas costumbres, aprenden como las mañas. Entonces, Ajá. si exploramos demasiado, estamos dejando que el auto quizás aprenda comportamientos que no son los correctos y además lo estamos premiando. Entonces, de una forma le estamos diciendo, mira, no estuvo tan mal, te permito hacerlo. Y por Pero eso pasa. malos hábitos, ¿no? Pero malos hábitos. Lo que sí, para los hyperparameters, un comentario. Cuando uno entra en el mundo de Deep Racer, cree que con los hyperparameters va a poder lograr hacerlo mucho mejor, ¿ya? Ujú. Los hyperparameters, efectivamente, al comienzo, la primera configuración es muy importante para saber, y está asociado mucho al tamaño de la pista, ¿ya? Para saber cómo comienzo mi entrenamiento. La sugerencia para mí, siempre la doy, es los hyperparameters que Amazon define por defecto, ¿ya? Son los correctos. O sea, uno siempre tiene que partir con ese. A diferencia de uno, el discount factor, ¿ya? De hecho, es muy bueno porque al principio Amazon decía, el discount factor es 0,99, ¿ya? Y uno entrenaba un modelo no llegaba a ningún lado. Lo bueno es que ahora en el workshop, el 200L, que tiene Amazon como introducción a Deep Racer, ya corrigieron eso y dicen, no, déjalo todo por defecto, a excepción del discount factor, que ponlo en 0,95. Sugerencia, eh, uno tiene que ponerle mucho énfasis a la reward function en Action Space, no a los hyperparameters. O sea, Sí. si el modelo no entrena bien, revisen su reward function, revisen su Action Space, no jueguen con los hyperparameters. Pero los hyperparameters es para poder explotar, como decíamos recién, explotar. Entonces, si yo veo que mi modelo no anda bien, lo único que voy a explotar es más malos comportamientos, que eso es Bueno, lo que de le pasó a hecho, él. sí, y de hecho en la Liga de Estudiantes que en España anunciamos la primera este año, los chavales cuando se conectan, ellos no pueden modificar los hiperparámetros.
solo trabaja sobre la función de recompensa. Y esto nos da pie a hablar un poco de la maravillosa función de recompensa y el mundo de Python, ¿no? Porque la gente siempre nos pregunta, y yo sé que como tú eres pro y no nos vas a poder contar tus secretos, yo me voy a lanzar a la piscina, ¿no? Oiga, mis recomendaciones, Eh, cuando alguien quiere arrancar en este mundo, es empieza con recompensas incrementales. No intentes ir al todo, empieza poquito a poco. Quiero que el coche acabe una vuelta, por ejemplo. Luego puedes ir diciendo, pues quiero que te mantengas en el centro del carril, que luego no es lo más óptimo, pues ya nos has contado que lo suyo es ir pegado al borde de la pista, ¿no? Pero cuando creas esa función y esos incrementales, yo me he encontrado mucha gente que llega a hacer funciones de recompensa que son contradictorias en sí, que le pides al coche ir muy rápido, pero a la vez tomar una curva cerrada, ¿no? Ya dices, oye, rápido y curva cerrada, en este mundo eso no pega, o acabas dando, ya. no pasan estos coches, bueno, dan vueltas de campana, pero la acción sería chocarte o salirte de pista. Bueno, ahí, primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo- cuando uno entra, primero, cuando uno entra en el Deep Racer, en el mundo Deep Racer, mi sugerencia, por experiencia y por lo que hemos visto todos los corredores pro, el primer año uno no espere poder tener unos tiempos espectaculares. De verdad, esto es un Ujú. proceso de madurez, de aprendizaje. Uno tiene que quedar muy feliz poder completar 3 vueltas sin chocar, sin salir, ¿ya? Eh, la sugerencia de usar la función de recompensa que va por el centro, ¿ya? Es muy buena. ¿Por qué? Porque hay un segundo elemento que no hemos hablado. Porque, ¿cómo yo puedo entonces empezar a mejorar mi función de recompensa? Entonces ahora hay que empezar a obtener otros skills, que es el análisis de logs. Que en mi caso personal, yo hasta hace 4 años, para mí, Panda era el peluche de mi hija, ¿ok? Ajá. Scikit-learn sonaba como Terminator, ¿ok? Entonces, no sé, ¿qué era un Jupyter Notebook? ¿De qué estamos hablando? Entonces, también tuve que empezar a dedicarle mucho tiempo a aprender todo lo que es el análisis de datos y análisis de logs. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la única forma de realmente poder mejorar, ¿ok? Entender qué está haciendo mi función de recompensa y poder mejorar es a través del análisis de logs. Y ahí son otros skills más que hay que adquirir. El segundo tips que me gustaría decirte de la función de recompensa, por favor, dejarlo como consejo, que Ujú. yo también ese error lo cometí, es ir a Google, buscar, copiar y pegar y probar y no anda. Eh, yo, como siempre les digo a los chicos cuando hago las charlas de Deep Racer, si la solución estuviera en Google, seríamos todos campeones mundiales. Entonces, la solución está. ¿Vale? De hecho, es más, les voy a decir algo. Muchas de esas funciones de recompensas que están ahí en Google, que las muestran como ejemplo, son pésimas, son malísimas. De hecho, le están ayudando a entender mal. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Porque, como dices, no puedo decir los secretos, pero sí voy a hacer una analogía, que me gusta mucho porque cuando la hago, les cambia mucho a la gente esa mentalidad. Hablemos de la función de recompensa que va por el centro, ¿no es cierto? Ujú. Ya, la función de recompensa que va por el centro, que es la más básica, la default, ¿ok? Si uno analiza el código Python, tiene una regla muy simple. Dice, mira, si vas entre la distancia del centro y 1/3 de la pista, izquierda o derecha, hagamos el ejemplo, te voy a dar 3 puntos, ¿ok? Entonces quiero que entendamos, voy hasta 1/3 de la pista, 3 puntos. Si vas entre 1/3 y 2/3, te voy a dar 2 puntos, ¿ok? Y si vas después de eso, 2/3 hacia adelante, te doy un solo punto. Entonces como que define 3 rangos, ¿no es cierto? Como que dice, mira, Ujú. entre 1/3 te doy 3 puntos, te doy 2, te doy 1. ¿Ya? Y uno entrena esa función y logra un tiempo decente, pero uno después quiere mejorarla y la clona y todo y no logra mejorar tiempos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Hagamos la analogía. Yo tengo 2 niños, ¿ya? ¿Y qué sucede? Cada uno tiene su pieza, ¿no es cierto? Además tengo el living, ¿ok? Y está mi dormitorio. Y como todo niño, les encanta dejar juguetes botados por todos lados. O sea, es un clásico, ¿ya? Elisa, tú debes saberlo muy bien. O sea, Ah, uno que termina al final del día recogiendo juguetes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Ok, niños, diariamente pueden ver 1 hora de televisión, por ejemplo. Ah, pero hagamos algo. Voy a hacer un mecanismo de puntos, ¿ok? Si ustedes juntan, les voy a dar un ejemplo, 2 puntos, ¿ok? Pueden ver 1 hora de televisión.
Si juntan 4 puntos, pueden ver 2 horas. Y si juntan 6 puntos, 3 horas. Ya, ¿y cómo gano puntos, papá? Muy simple. Mira, te voy a dar puntos por recoger juguetes. Si vas a la habitación tuya y recoges tus juguetes, te doy 2 puntos. Luego, si vienes al living y recoges los juguetes, te voy a dar 2 puntos más. Luego, si vas a mi dormitorio y recoges tus juguetes, además, te doy 2 puntos más. Entonces, el primer día me funcionó maravilloso. Juntó los 6 puntos, ¿no es cierto? Pero efectivamente, gastó mucho tiempo. Como todo niño se cansó, lo encontró aburrido, ¿ya? Pero juntó los 6 puntos y vio televisión. Y es lo que yo quería. Al día siguiente, juntó 4 puntos. Fue, limpió su habitación, limpió el living, pero no limpió la habitación mía. Yo le digo, pero hijo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vas y limpias? Puedes tener 1 hora más de televisión. No, ¿para qué? No vale la pena, papá. Porque yo con 2 horas de televisión soy feliz, o sea, recojo puntos. Entonces, digo, lo estoy recompensando mal. Porque si le voy a estar dando 2 puntos, no lo estoy motivando de forma correcta a que se esfuerce a hacerlo más y mejor. Entonces, quizás esto de rangos no funciona bien. Entonces, quizás le dijera, hijo, ¿sabes qué? Cambié la regla de puntos, ¿ya? Esto funciona así. Limpias tu pieza, 1 punto. Limpias la pieza y el living, ¿ya? 4 puntos. Limpias la pieza, el living y mi dormitorio, ¿ok? Con todos tus juguetes, 9 puntos. Y si me lavas el coche, Y si me das el coche, te doy fin de semana dinero. Claro, completo. fin de semana completo. Entonces, ¿por dónde va la analogía? ¿Ya? Y aquí ya lo voy a cerrar. Muchas de las funciones de recompensas, yo dije 2, 2, 2, ¿no es cierto? Entonces llevémoslo a la matemática. Muchas de las funciones de recompensa son lineales. Entonces no motivan. Y aquí voy a dejarla para que les le gustan las matemáticas lo va a descubrir. Cuando yo dije 1, 3 y 9, no estaba hablando de algo lineal. Efectivamente. Claro. Sí. Oye, voy a buscar una pizarra que tengo por aquí y voy a aplicar esta técnica desde hoy. ¿Ok? Yo me he sentido, la verdad que me ha alegrado que hayas dicho eso, porque pensé que era el único diablo que entrenaba así a sus hijos por recompensa, poniendo mi mujer, joder, ¿pero qué haces con los niños? Digo, hombre, que sepan que el esfuerzo Sí, tiene sus consecuencias y sus recompensas, y si no, castigaos. exacto. De hecho, tenía un compañero, y esto es una anécdota que no tiene que ver con nuestro capítulo, que sabía que era un sistema en el que ponía el iPad en un cargador y cuando el niño desconectaba, el iPad tenía 30 minutos de conectividad. Mm, Y era lo que jugaba. Si el niño se portaba bien, era como las tarjetas del hotel, que él pasaba la tarjeta y ampliaba de 30 minutos a 1 hora ya, para que pudiera. Entonces, claro, los chavales siempre iban al tope para durante el fin de semana poder jugar el tiempo máximo con la tableta. Esto es lo mismo. Sí. ¿Mm? Pero Guillermo, déjame enganchar algo que tú dijiste, que aprovechemos algo más entonces. Tú dijiste, y si es que no lo hacen, castigado, ¿no es cierto? Yo también, castigo. ¿Ya? Sí. Pero ¿qué pasa cuando el niño siempre hace algo o lo hace mal? Te castigo. Intenta otra forma, te castigo. Intenta otra forma, te castigo. Entonces al final, ¿qué sucede con esto? Al final se desmotiva y no hace nada. ¿Ya? Bueno, que le Y, pregunten a mi hijo que estuvo 3 meses sin salir de casa. exacto. Oh, Entonces, ese es el segundo concepto que uno ve mucho en Deep Racer, ¿ok? ¿Mm? Si lo hace mal, castígalo. Yo lo único que digo es, a No mí la des. teoría, a mí la teoría con los hijos me demuestra que castigar mucho al final les desmotiva. Sí. Ese segundo tips que diría, no lo hagan. O sea, no penalices, deja que pase la acción y... Exacto. O sea, yo voy a decir, personalmente yo en mi Reward Function no castigo nada. Yo lo dejo libre, que haga todo, lo que quiera. No lo castigo con nada. Ni siquiera lo castigo con esa de, tiene las rueditas en el borde de la pista. No, hazlo nomás. ¿Qué hacen los corredores pro? O sea, si yo he bajado el video y lo he estudiado frame a frame, ¿ok? Las curvas, cuando tomas las curvas muy cerradas, tienen una sola rueda en la línea blanca. Todo lo parte del auto está fuera. Pero es como logran hacer esos milisegundos de diferencia. Bueno, había un vídeo de uno en internet que había tardado 3 años en perfeccionar el recorrido de un circuito. Y te Sí, pone todas las simulaciones que ha ido haciendo, todas las pruebas. Y hombre, 3 años para dar una sí, vuelta a un circuito también tiene tela, ¿eh? sí. oye, qué interesante este mundo de D-Racer. O sea, yo no, de verdad, que nunca me había sentido así motivada
como para ir a correr. O sea, a pesar del background y todo el tema, yo sí sé Python, o sea, yo sé Python, sé Machine Learning, sé Deep Learning, sé todo el cuento. Y nunca me había sentido motivada. Y debo decir que desde hoy voy a hablar con los chicos acá de Deep Racer para que me empiecen a invitar a las carreras porque quiero aprender. Quiero aprender porque, o sea, es un mundo súper entretenido porque puedes, o sea, como dijiste, lo puedes ver en vivo. Y no solamente es ver el vivo el autito chocar y equivocarse, sino como que la parte más entretenida acá está en el que complete la carrera y cómo hacerlo. Y no solamente, mira, o sea, porque siempre pensábamos que había que penalizar. Y aquí se me ha abierto un mundo completo de, no sé, de cómo hacerlo mejor sin la necesidad de penalizar. O sea, de verdad que Mm. gracias, José Luis. Me siento hoy completamente motivada por el D-Racer. Sí, yo una cosa, porque aquí has puesto analogías de niños, y una cosa que me he dado cuenta y todavía no sé cómo resolverlo, es que los chavales se entretienen mucho enseñando a la función de Mm, recompensa, probando, funciona, bueno, luego tarda 6 horas, hay que tenerlos ocupados hasta que empiecen a ver algún resultado, pero cuando esto lo exportan y lo ponen en el coche y el coche empieza solo a recorrer el circuito, es como que se aburren, como que a la segunda vuelta es ya, no les veo esa emoción que les veo cuando están en la fase de entrenamiento y generando el modelo. Luego en la ejecución, claro, la juventud de hoy en día, si en 20 segundos los ves todo el día pasando con el dedito en la tablet o en el teléfono, ¿cómo harías tú para mejorar esto? Ya, a ver, ahí voy a dar una opinión más bien personal, ¿ok? Sí, sí. Y voy a hacer una analogía con lo que nos pasa a nosotros. Yo entré a Deep Racer, ¿ok? Porque trabajo en JP Morgan Chase, es una entidad financiera, ¿ya? Bancaria, a nivel mundial, y tenemos una competencia interna, ¿ya? Solamente el año pasado participaron más de 4.500 personas, desarrolladores, a nivel mundial, ¿ya? En distintos Technology Hub Center que tenemos distribuidos alrededor del mundo. ¿Ya? Y nos dividimos por regiones. Yo en mi caso compito por Latinoamérica, ¿ya? Pero ¿qué uno esperaría entonces? Que si entraron 4.500 desarrolladores a dedicarle todo este tiempo, esperaría que después tenemos 4.500 personas muy motivadas para seguir entonces investigando, trabajando. Pero nos ha demostrado esto de que al principio es muy, muy entretenido, pero después de esto, después de las carreras, cae mucho, ¿ok? O sea, con suerte tenemos, no sé, voy a decir, 1.000, para dar un número, es 500, ¿ok? Dijimos 500 desarrolladores que realmente se entusiasmaron y fueron, ¿ok? ¿Por qué? Porque Deep Racer es muy desafiante, pero también muy frustrante. ¿Qué sucede? Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando la gente lo ve, dice, yo me acuerdo, yo la vez que lo vi, y debo reconocer, hice la misma analogía. Pero si esto es muy simple, o sea, ya vi, tengo unos parámetros, voy a hacer una función de recompensa, o sea, lograr la vuelta es muy simple. Y uno entrena y no funciona, y uno entrena y no funciona, y uno ajusta y no funciona, al final logré hacer la vueltita pero lento, después no entendí cómo funcionaba rápido, después lo llevo al auto y también, como tú dices, da la vuelta, pero después ya uno no ve nada más, ¿ok? Y cuando uno dice, pero mejorarlo, no, ya intenté mucho y no funciona. Entonces, Deep Racer pone mucho a prueba a las personas, ¿ok? En la perseverancia. Si uno no es una persona realmente perseverante, de seguir adelante, de entender que detrás de esto hay mucho conocimiento que hay que ir adquiriendo, ¿ya? Mucho conocimiento que hay que ir tomando, que detrás de esto hay mucha experimentación. Hay que hacer hay que hacer demasiados experimentos para entender qué hay detrás, ¿ok? Y no hay esa dedicación, claro, pasa lo que tú comentas, Guillermo. O sea, los chicos creen, o la gente cree o entiende que esto es hacer una función y el auto va a ir rápidamente. Entonces, cuando no anda, y dicen, pero ¿qué? Tú me dices que van a que dedicarle un mes solamente a entender los logs para poder, ¿qué? ¿Mejorar 500 milisegundos? No, no me interesa. Entonces, lo que sí me gusta a mí de Deep Racer, y en mi caso personal lo voy a decir, es que es un muy buen filtro, o al menos para nosotros es un muy buen filtro, para ver quiénes son esas personas que realmente son perseverantes, que les gusta ir investigando más allá, que les gusta ir analizando, entendiendo qué está pasando para ir ajustándolo. Porque, importante, aquí uno no va ganando segundos, va ganando milisegundos. Es impresionante porque luego además puedes llevar a los niños, yo a los míos tuve la oportunidad y la suerte de llevarlos a Fórmula 1
y vivieron la experiencia desde dentro de uno de los garajes de Red Bull, ¿no? Y mi hijo él veía a Checo, a Verstappen allí, "Oh, papá, mira a Checo, mira a Verstappen, tal". Y yo decía, no, mira estos 15 tíos que están aquí sentados, mientras los otros están en Claro, pista, y mira toda la información que están capturando. Claro, mi hijo solo veía rayas, ¿no? Y decía, ¿y esto? Digo, el día que seas capaz de dibujarme el circuito solo viendo la frenada y la claro. aceleración que tienen aquí, habrás entendido este deporte. Sí, Pues el mío grande pasa 3 kilos, está en la preadolescencia y ya está en otros temas. El mediano, en cambio, la cabeza le hizo un clic de algo que se pasa el día mirando y va leyendo sus cosas de cuándo es las fuerzas GG, que mm, digo yo, que es donde se mueven los pilotos profesionales de Fórmula 1, que ves a los novatos y es como una cruz, sí. pero el que es profesional coge todos los bordes y utiliza todo el espectro sobre el que se puede mover. Y los vas viendo y digo, coño, si no es para esto, para ciberseguridad el chaval Sí, seguro que vale. sí. O lo mandamos observability. Que es otro paso también. Todo esto de mirar, analizar, luego cuando lo llevas a un mundo de observabilidad o de Site Sí, Reliability Engineering, que haces experimentos, Chaos Engineering y todo lo demás, son funciones que para mí supone una base para luego crecer en otras áreas dentro del campo tecnológico. bueno, en mi caso personal debo decir que yo no sabía de Jupyter Notebook, yo no sabía nada de eso, ¿eh? Pero una de las áreas que me gustan muchas áreas, pero una de las áreas que me gusta mucho es la observabilidad, principalmente la telemetría. Entonces, me fue muy fácil entender e interpretar luego los Jupyter Notebook, ¿ok? Y la forma en cómo obtienen la métrica. De hecho, es más, yo siempre digo, los Jupyter Notebook que tiene Amazon, además son un punto de entrada. En mi caso personal, lo que me ha ayudado a mejorar como corredor pro es crear mis propios Jupyter Notebook, generar mi propia telemetría y hacer mi propio análisis. ¿Por qué? Porque uno tiene que analizar cómo uno recompensa el auto. Entonces, mi record function tiene 3 criterios, y lo que yo hago es generar telemetría para esos 3 criterios y los analizo. Y he descubierto muchas cosas. Una vez descubrí eh, que mi record function estaba limitando el auto a no seguir avanzando más, solamente por analizar la telemetría. Eso es Sí, interesante. sí. Sí, O sí. sea que no hay ¿Qué mucha sucede ahí? diferencia con la Sí, lo que Fórmula pasa es 1 que real. sí, hay un tips que está en la página de Amazon y es verdad que hay que hacerlo, ¿ya? Ok, ¿qué consiste? Aquí sí usemos el de los perritos, ¿ya? Que lo llevo al campo de entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces uno empieza al principio que suba un poquito la rampa y si no lo hace bien, pues le da una galletita. Y así al final subió, ya le doy 2 galletitas, después pasa por el túnel de a poquito, una más, ya, pasó la rampa y el túnel, le doy 3 galletitas, y después la rampa, el túnel y el tubito final, y salió. Pero ya cuando por fin lo hizo por primera vez, si uno ve lo que hacen los entrenadores, toman al perro, lo abrazan, felicitaciones, le dan lo que se diría un super premio, ¿ya? Hay un tips que está en Deep Racer, en el depth de la página, que dice, si tu auto completa al menos 100, voy a dejarlo así, si tu auto completa al menos 100%, ¿ya? No estoy diciendo que complete 100, voy a dejarlo así, completa al menos 100%, ¿ok? Dale un super premio, ¿ya? Em, y yo no lo hacía. Y cuando empecé a analizar la telemetría, dije, pero mi auto se le queda pegado por ejemplo, entre los 15 y los 13 segundos. Es como que no quiere avanzar más. Pero- y analizo el logs, analizo la telemetría y digo, pero qué, voy a usar una expresión argentina, perdón, pero qué pelotudo. Terminó en 13 segundos y le di 1000 puntos. Terminó en 14, le di 1000 puntos. Terminó en 15, le di 1000 puntos. ¿Qué le estoy diciendo? Sobre el 13, 14, Mm. 15, te voy a premiar igual. Y ahí me di cuenta, agregué este subpremio, que además tiene una complejidad matemática. Porque, ok, terminó en 100, pero ¿cómo sé que lo terminó más rápido? Con los pasos. Entonces, hay que hacer unas ciertas funciones matemáticas para decir, entre menos pasos que lo termines, ok, mejor es el premio. Y cuando hice eso, no solamente bajó de los 13, siguió a los 12. ¿Por qué? Porque lo fui diciéndolo, mira, entre más rápido estás haciendo mejor. Entonces, por eso el análisis de logs es muy importante. Y de hecho ese es un artículo que tenemos pendiente porque en la plataforma esta de dev.to empezamos a colocar artículos de aprendiendo Deep Racer. Ya estamos haciendo uno ahora que un profesor no estaba disponible los circuitos para comprarlos en nuestra ¿Mm? página web y el tío ha diseñado su propio circuito
y mirando decíamos, eso está bien, pero nos hemos olvidado de toda la parte de análisis de log para mejorar la función, etcétera. Pero para los que nos oyen, podéis empezar de cero, como hacen los estudiantes, en el que no modificas hiperparámetros, solo es función de recompensa, que además en el propio servicio tú pones tu función, le das al botón de validar y te dice si está bien o no a nivel de ortografía, digamos, ¿no? De corrección de si funciona. Que no es eso de yo cómo sé si esto está bien programado, si lo he hecho bien, si se me ha olvidado algún punto y coma, etcétera, ¿no? Gente como José, que ya son pros, van ya a un nivel de matemáticas y he visto incluso gente que llega al punto de física. Y que para ello, aquí voy a decir otro tip que no tiene nada que ver con el mundo de Deep Racer. He visto mucha gente que usa RFactor. RFactor es un software de competición y lo usan sobre todo en la Fórmula 1, en la que no solo obtienes la telemetría, sino además puedes modificar el reglaje del coche. Entonces eso se usa con simuladores estos de Playseat que ves con el volante, etcétera. Y es curioso porque en un par de actividades en las que estoy metido se les enseña a chavales de 14 y 15 años a entender esa telemetría y a hacer los reglajes. Y os puedo decir que cuando te viene un niño de 14 años y te dice que va a cambiar la suspensión derecha en 2 grados, te va a bajar la presión de la rueda izquierda para que haya más grip y tal, yo alucino. O sea, ojalá todo el mundo viera la emoción de entrar en este tipo de cosas. Y creo que, por ejemplo, Deep Racer sería un punto de base para ir a un siguiente nivel que sería Computer Vision. Enseñar a la gente a hacer reconocimiento y clasificación de objetos utilizando precisamente las cámaras con las que se ven. Que ahí hablaríamos ya de coches Claro. autónomos. Entonces, para que vea la gente que nos oye de, oye, podéis empezar aquí, fijaros toda la trayectoria que tiene esto y toda la aplicabilidad en industria. A mí me apasiona lo de los vehículos autónomos, los robots, que va a ser lo que vamos a ver en el futuro, aunque ya hay cosas haciendo, pero lo que vemos hasta ahora son perros bailando. Cuando veamos realmente el potencial que tienen, todos estos conocimientos os sirven de base. Pero, JP Morgan, hicisteis carreras, hacéis carreras internas, has participado en ligas externas, has estado en Reinvent también con Deep Racer, ¿no? Cuéntanos para que la gente vea que esto tiene Ah, recorrido bueno, también. sí, o sea, yo participé, primero comencé en las carreras internas. JP Morgan es una carrera interna anual, es Ujú, una vez al año. Son muy entretenidas porque eh, nosotros somos alrededor del mundo más de 45.000 desarrolladores en diferentes Technology Hub Centers, ubicados en diferentes partes del continente. Entonces organizamos carreras en Asia, organizamos carreras no sé, en África, en Europa, en Norteamérica, en Estados Unidos, diferentes Hub Centers compiten. Después seleccionamos los mejores de cada Technology Hub Center y vamos con ellos, que son los finalistas, a una carrera final, ¿ya? Y el ganador, obviamente, de la Deep Racer va también a competir, a representar a JP Morgan al Reinvent. Ahí participé. La primera vez que participé, terminé tercero en mi primer Hub Center, pero logré ir a la final, ¿ya? Y cuando fui a la final fue paupérrimo. Mi auto a la primera vuelta ya chocó, hizo un desastre, ¿ya? Pero bueno, pero al final, no importa. El segundo año sí le dediqué más tiempo. Eh, Ahí logré al menos terminar el primero en la región y después en la ujú. carrera final terminé octavo. Pero ahí fue cuando dije, ya, ¿sabes qué? No, voy a dedicarme a esto más pro. Y me tomé como 6 meses de pausa, no vi nada de Deep Racer, ¿ok? Porque me di cuenta de que estaba haciéndolo mal. No, ese es el punto. Es que eh, a ver, hemos hablado de que para poder ser un corredor pro hay que adquirir muchos skills. Entonces, yo estaba muy enfocado en mi record function. De hecho, estaba muy enfocado en tomar ideas de Google con record function y hacer un análisis de logs muy básico, ¿ya? Y no logré hacer nada. Entonces, paré y me dediqué a estudiar mucho Reinforcing Learning, ¿ya? De hecho, ustedes en España tienen el profesor Jordi, que tiene un libro fantástico, ¿ok? De introducción al aprendizaje por refuerzo, que a mí ese me ayudó a entender Markov, ¿ok?
Pero me dediqué mucho a estudiar eso, me dediqué mucho a estudiar Jupyter Notebooks, Pandas, cómo crear mis propios logs, ¿ok? Y lo segundo que hice fue hacer borrón y cuenta nueva de las Robot Functions, nada de Google, eh, crear la mía, partir con la mía. Empecé a correr las carreras pro. Primero, Amazon antes tenía una categoría, que era la categoría Open, y uno tenía que clasificar entre los 100 primeros para después ser un corredor pro. Entonces clasifiqué entre las carreras pro, em, y ahí empecé a dedicarme mucho más, mucho más. Em, y el año pasado ya decidí dedicarme fuerte, ir a los summit. Participé en 2 summits. Fui al summit de Washington y fui al summit de New York. En el de Washington terminé como quinto y en el de New York como cuarto, ¿ya? Pero los summits ayudan mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo que es muy bueno en Deep Racer y eso sí, es importante y tienen que usarlo mucho. La comunidad Deep Racer de corredores pro es muy abierta y 100% dispuesta a ayudar. Yo en los Summit aprendí más de lo que aprendí en un año completo en Deep Racer. Estando en la línea, conversando con los corredores pro, ¿ya? Que están ahí, dan muchos tips. Pero mira, ve esto, deberías ver esto otro, deberías probar esto, ¿ya? Luego de eso, el canal que teníamos antes en Discord, perdón, en Slack, que ahora se migró a Discord, ¿ok? Mm. Es totalmente activo. O sea, de hecho, hay personas que uno dice casi que se dedican a esto. O sea, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, hagan una consulta. ¿Ya? Ahí va a salir Morgan, va a salir Lars, ¿ok? Va a salir Ross, ¿ok? Matt, mucha gente a ayudarlos. O sea, la comunidad está muy, muy abierta. Y lo bueno también es que de habla hispana estamos también teniendo mucha gente, corredores pro, que también pueden ayudar de habla hispana también a esto. Entonces, ese sí fue mi camino. Hoy en día, la verdad es que el año pasado fui a correr al Reinvent, terminé en posición 13, ¿ya? Es importante porque terminé en posición 13 y una vez que terminamos, me puse a conversar con varios corredores pro que habían hecho todo, pero uno fue el que me hizo estallar la mente. Un corredor pro de China, ¿ya? Que terminó tercero, perdón, quinto en esa carrera. Ujú. Me acerqué y me dijo, sí, me dijo, yo entrené el modelo anoche. Anoche, sí. ¿Y cuánto? 1 hora y media. Pero es imposible que... No, sí. Entonces, obviamente, un poco de ingeniería social ayuda. Vale, a Eh, ver. ok, dejémoslo así nomás. Pero el cybersecurity, cuando uno hace estos cursos de cybersecurity, aprende lo bueno y lo malo. Entonces, un poco de ingeniería social ayuda. Entonces, nada que una buena conversación no logré. Logré obtener muy buena información. Y dije, estas ideas no están malas. Me acuerdo que al día siguiente, el Reinvent, para los corredores pro tenemos una carrera nueva, que solamente pueden correr los corredores pro, o también gente que está en el Reinvent, y es que el que gana esa carrera queda clasificado automáticamente para el Reinvent del próximo año. Entonces tomé mi mismo modelo, apliqué estos criterios que me dijeron, o mejor dicho, no me dijeron, que pude obtener, ok, exacto, que pude obtener. Entrené casi 2 horas. Dije, vamos a ver qué pasa con esto. Y de 13 quedé en 8. Y Fíjate, ¿eh? bajé 1.2 segundos. Y para mí, eso fue espectacular. O sea, Eh, 5 posiciones, 2.2 segundos, solo obteniendo información en una conversación random exacto, random, sí. Por eso que con... los summits Haciendo son networking. súper importantes. Exacto, los summits son muy útiles. Discord es muy útil. Van a poder obtener mucha información. La comunidad pone mucha información útil. Bueno, y aquí que tendremos a José también, que le voy a meter en un jardín, porque tenemos una iniciativa en la que estamos trabajando de crear una academia de Deep Racer en español, para que los chavales puedan tener toda la información, vídeos, donde podamos ir viendo y aprendiendo a cómo hacer, en el que nos gustaría contar con tu participación, con la tuya y con todos aquellos pros de habla hispana ¿Mm? que nos estén escuchando, más que bienvenidos, porque creo que es una fuente muy interesante de aprendizaje, sobre todo para obtener los conocimientos que van a hacer falta en el futuro. Todo lo relacionado con Machine Learning, inteligencia artificial, el Edge. Yo sigo diciendo que el día de mañana los servicios te lo voy a montar en la boca del router que ¿Mm? tienes en tu casa y van a ser distribuidos, que la gente tenga esas herramientas para saber defenderse. Y creo que estamos llegando al tope de la hora. Sí.
No Vamos a sé tener que si... hacer un segundo capítulo Mm. con José Luis para que nos siga contando, porque yo creo que estuvo, o sea, súper entretenido. O sea, ni siquiera tuvimos que preguntarle los tips, él los entregó y ya. Así que si aquí hay una persona que esté pensando en meterse en el mundo de Racer, nada, ¿qué estás Mm. esperando? Súmate, porque aquí tienes una comunidad entera que te va a ayudar a crecer. Yo le voy a dar 2 tips para cerrar esto. De algo que mencionó Guillermo, ¿ya? Porque Guillermo dijo algo interesante y que es real, y lo pueden ver. Guillermo dijo que hay gente que llega incluso a la física. Hay un video grabado de Deep Racer de casi hace 2 años, en el cual se hizo una carrera invitando corredores Fórmula 1, F1, ¿ya? Y después entrevistó a los ganadores, ¿ya? Está Ray J, ¿ya? Y está JJ. Y cada uno de ellos habla de qué hace, ¿ya? JJ en esa entrevista, si la ven, él dice, mi record function es una fórmula física. Yo hago un estimado de la velocidad, la aceleración, y la fórmula está en el video. Entonces, lo que dice Guillermo es sí. Y JJ, hoy por hoy, es uno de los corredores pro que uno dice, casi que pesca el autito y lo mueve con la mano, ¿ya? El segundo tips que tengo es que Guillermo mencionó, pero hay gente también que entra a análisis de imagen, ¿ya? Y de video y visión, ¿no es cierto? Bueno, hace 2 años atrás, o 3 años atrás, ¿ok? Uno de los equipos ganadores que vino de Japón, ¿ya? En ese momento Amazon recién partió con Deep Racer, entonces nadie pensó que se iban a poner muy creativos. Pero obviamente los japoneses para eso son muy buenos, ¿ok? Ellos hicieron, ¿por qué? Porque resulta que la reward function, cuando uno la corre en Python, tiene unas limitancias. Solamente ciertos módulos, o para los que somos de Java, librerías, o queramos llamarles, ¿ok? Están permitidas. Entonces, ellos eran expertos en análisis de imagen. Expertos, ¿ya? Pero las librerías no permitían. Pero aquí es donde viene la invitación a ser creativo. Pero nadie me dice que entonces yo no puedo tener una lambda function, donde con voto 3 puede hacer una llamada a mi lambda, y en mi lambda puede hacer análisis de imagen. Bueno, eso ¿Se hicieron puede ellos. hacer eso con The Racer? Se, se puede hacer lo que uno O quiera. sea, mi Locura. cerebro acaba de hacer Bueno, así como, entonces, como el... no, la discusión ahora está con Gen AI, pero ese es otro tema. Ellos, hay un artículo en LinkedIn, los invito a leerlo, muy bueno, donde explican el código completo y cómo hicieron con análisis de imagen. Ahí pusieron una pista, analizaron la pista con una imagen, analizaron cuál es la ruta correcta, pero con imagen, ¿ya? Y ellos lo que hacían es que su record function era un proxy. Simplemente obtenía, llamaba a una lambda, y en la lambda hacían todo el análisis y le retornaba la recompensa. Y la función retornaba el resultado. Entonces, Fíjate. acá la invitación es lo siguiente, y con esto cierro porque sé que estamos ya en el tema. Deep Racer tiene 2 motivaciones, ¿ya? Si a uno le gusta el tema de la inteligencia artificial, machine learning, reinforcement learning, todo, Deep Racer es perfecto, ¿ya? Segundo, si quizás esa no es mi motivación, pero sí me encantaría aprender más de Amazon. ¿Qué es SageMaker? ¿Qué es RobotMaker? ¿Cómo funciona la nube? ¿Ok? ¿Cómo puedo crear mi VPC, todo, mi infraestructura? ¿O qué es este mundo del análisis de datos, ¿ok? Con Jupyter Notebook? ¿O qué es este mundo de la programación de Python, mucho más especializada y aplicar estos conceptos de matemática incluso, ¿ok? Deep Racer también es un buen motivador, porque se necesita todo eso. Y voy a lanzar la última pregunta, y sé que Eli tiene prisa porque tiene temas familiares tal, pero ¿cómo te llevas? ¿Qué aplicabilidad tiene esto para la gente de negocio? O sea, si yo tengo que ir a mi CTO, a mi CEO o a mis líderes de, oye, quiero hacer esto que ellos lo pueden ver como un juego, ¿cómo puedo aplicar ese conocimiento en mi día a día y en mi unidad de negocio, Ok, por ejemplo? entonces en ese caso, la invitación mía va a ser para todos entrar a la página de chase.com y ver qué está haciendo hoy en día JP Morgan en inteligencia artificial. Lo que les puedo decir es que todo lo que ustedes van a ver ahí, que hay mucho, les voy a dejar uno. Investiguen qué es IndexGPT, por ejemplo, ¿ya? Todo lo que van a ver ahí, siempre les digo, en esas áreas o en esos productos, soluciones que estamos haciendo, hay competidores de Deep Racer. Qué bueno. Bueno, vamos a dejar, yo creo que este episodio va a salir con un montón de enlaces a vídeos, artículos, etcétera, con lo cual os recomendamos leeros la descripción. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Para mí, un placer enorme haber tenido a José, sobre todo aprender, ver cómo es el mundo de los pros, tener a Eli, por fin, que me haga compañía de aquí Oye, pero a yo estoy final de año. aquí como así de audiencia escuchando.
porque es Pero súper interesante, o sea, no tenía nada que decir. O sea, estoy con la boca abierta ya. O sea, todo lo que he aprendido hoy, de verdad. O sea, no sé qué, o sea, te estoy súper agradecida de todo el conocimiento que adquirí hoy. Así que un placer muchísimas ahí. gracias, José. Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, nada, nos vemos en 2 semanas. Que tengáis buena semana de trabajo y hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.